plantear otra operación entre subespacios vectoriales que tiene que ver con la suma de subespacios, ¿sí? Entonces tenemos dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial B, ¿sí? Dos subespacios vectoriales llaman A y B, y decimos que la suma de esos subespacios, de A y de B, va a estar formado por vectores que van a estar en el espacio B, ¿sí? Vectores que van a estar en el espacio B. ¿Y qué característica tienen esos vectores? Que esos vectores surgen de la suma de dos vectores, A y B. ¿Y quiénes son A y B? Bueno, A es un vector que pertenece al subespacio A y B es un vector que pertenece al subespacio B. Esta es la definición de la suma de subespacios. Lo que podemos mostrar es que la suma de subespacios es también un subespacio de B, ¿sí? Es un subespacio vectorial de B, o sea que estaría cumpliendo las condiciones necesarias y suficientes que estuvimos desarrollando hace un momento. Vamos a poner un ejemplo un poco para ver cómo funciona esta definición en un ejemplo concreto. Bueno, evidentemente acá tenemos dos subespacios, el subespacio A y B, que son subespacios A, que está incluido en R3, y B también está incluido en R3. Son dos subespacios de R3. Particularmente este ejercicio, para poder encontrar la suma entre ellos, entre estos dos subespacios, lo vamos a poder resolver de una manera gráfica y de una manera analítica. Las maneras gráficas de resolver estos ejercicios son maneras sencillas, está muy bueno conocerlo y poder aplicarlo, pero no se puede aplicar en la totalidad de los ejercicios. ¿Por qué? Porque justamente la interpretación gráfica tiene que ver, o la resolución gráfica tiene que ver con una interpretación gráfica. Y la interpretación gráfica está acotada a los espacios R3, ¿sí? R3, R2, R. Entonces, hay determinados ejercicios donde la interpretación gráfica no resuelve. Pero en este caso sí. Entonces vamos a plantear una alternativa que va a ser la alternativa gráfica, ¿no? Gráficamente. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Vamos a ver qué representa geométricamente el subespacio A y el subespacio B. Fíjense que el subespacio A está representado por una recta, obviamente que pasa por el origen y cuyo director es el 2, 1, 2. ¿Sí? Y el subespacio B también es una recta, que está escrita de otra manera, forma paramétrica, también pasa por el origen y el director es el 3, menos 1, 2. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué podríamos llegar a tener gráficamente para poder resolver la suma? Bueno, yo tengo una recta, ¿sí? Que es la recta, esta es la recta A, ¿sí? Con su director, con el director de la recta A, que es el 2, 1, 2. Y por otro lado tengo la recta B con su director, voy a escribir, que es el 3, menos 1, 2. Evidentemente estos vectores no son paralelos, ¿no? Entonces lo que podemos asegurar es que si esta es la recta A, esta va a ser la recta B, ¿sí? Y aparte podemos asegurar que ambas, por ser subespacios, ambas estarían cruzándose en qué elemento, en qué punto, en el 0, 0, 0, porque ambas son subespacios vectoriales. Entonces, la pregunta es, si yo sumo vectores que están en A con vectores que están en B, o sea, si voy tomando, por ejemplo, este vector que está en A con este vector que está en B, ¿sí? Lo que me va a estar dando, bueno, va a ser un vector que va a ser este vector que estoy marcando acá, ¿no? Este va a ser el vector A más B. A más B, que nosotros lo llamamos en la definición vector X. Entonces la pregunta es, si yo este trabajo que hago con los vectores A y B, lo voy haciendo con las infinitas posibilidades de selección de vectores que están sobre la recta A y vectores sobre la recta B. O sea, tomo por ejemplo este vector y lo sumo con este otro vector, ¿sí? Ahí, bueno, voy a obtener un vector que va a estar acá. Tomo estos dos y los sumo, me va a dar otro vector. Tomo estos dos, los sumo, me va a dar otro vector. Pero ¿qué va a pasar con todos esos vectores? Todos esos vectores que voy a obtener acá, tomando la selección como referimos recién, van a ser vectores que van a estar en el plano donde están incluidas las rectas A y B. Quiere decir que si yo tengo este plano,
y acá tengo la recta A, y acá tengo la recta B, ¿sí? Si yo voy sumando vectores, tomando vectores que están en A y vectores que están en B, lo que voy a obtener es este plano que va a ser el plano que vamos a llamar A más B, ¿sí? Todos los vectores posibles de la suma van a estar sobre esta superficie. Entonces, para encontrar el A más B, lo que debo encontrar es la ecuación de ese plano. Y va a ser sencillo, ¿por qué? Porque como yo tengo los directores y sé que pasa por el origen, ¿sí? Yo sé que esta recta, perdón, yo sé que esta recta tiene un director que es el director A. Y esta otra tiene el director que es el director B. Con lo cual, si yo quisiera saber cuál es el vector normal a este plano para poder encontrar su ecuación, a partir de los directores lo voy a poder obtener, ¿no? Porque el vector normal va a ser este vector que está acá, ¿sí? Esto va a ser normal y normal, y esto va a ser ¿qué cosa? Este normal va a ser el producto vectorial de los vectores directores, ¿sí? O sea que directamente puedo decir que la normal, entonces, va a ser igual al producto vectorial entre los directores. Entonces esto va a ser el I, el J y el K, del 2, 1, 2, y del 3, menos 1, 2. Si yo resuelvo esto, me va a quedar el normal igual. En I me va a quedar 2 más 2, 4. En J me va a quedar 4 menos 6 es menos 2, 2. Y en K me va a quedar menos 2, menos 3, menos 5. Menos 2, menos 3, menos 5. Este es el vector normal. Entonces, directamente, ¿qué voy a decir? Y bueno, voy a decir que la suma de estos subespacios va a ser un X y Z, que pertenece a R3, tal que le pasa ¿qué cosa? La X, escribo la ecuación del plano, ¿no? 4X más 2Y menos 5Z, todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esta sería entonces el resultado de la suma de estos dos subespacios. Tengo otra alternativa para poder resolver esta cuestión. Yo les conté que tengo una alternativa que es gráficamente, ¿no? Gráficamente, y otra alternativa que sería analítica. Analíticamente, ¿cómo lo podríamos plantear? Bueno, vamos a borrar acá y vamos a escribir la forma analítica, ¿sí? Analíticamente. Bueno, ahí lo que deberíamos pensar es, bueno, ¿cuál es la base del espacio A? Tendremos que trabajar con las bases de los subespacios, ¿sí? Las bases de los subespacios, la base del subespacio A, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el director, ¿no es cierto? El vector director porque es una recta. O sea que la base va a estar dada por el vector 2, 1, 2. Esta es la base. Y obviamente la dimensión del subespacio, ¿cuánto es? Es 1 porque estamos hablando de una recta. Lo mismo hacemos con la base del subespacio B. La base del subespacio B está formada por el 3 menos 1, 2. ¿Sí? Otra vez la dimensión de ese subespacio es 1 por tratarse de una recta. Entonces, yo necesito encontrar los vectores X, ¿no? Y estos vectores X se originan a partir de ¿quién? De un vector A más un vector B. ¿Y qué característica tienen ese vector A y este vector B? Y bueno, la característica que tiene A es que el A es un vector que está en el subespacio A, o sea, el A sería un vector que está en este subespacio. La pregunta es, ¿cómo puedo generar, a partir de la base, cualquier vector que esté en el subespacio A? O sea, cualquier vector que está acá, a partir de la base, se va a generar con un escalar multiplicado por el elemento de la base, ¿sí?
yo voy dando valores escalares, lo multiplico por el elemento de la base y obtengo un vector que está acá. ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar con el vector b. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, ahora el vector b se origina a partir de este vector que está en la base, o sea que sería un beta multiplicado por el 3 menos 1, 2. Otro escalar multiplicado por 3. Y esto me estaría dando un vector. Un vector que es el vector que resulta de la suma. O sea que yo lo que podría decir es que esto, que es un vector que es el x y z, va a ser igual. Si resuelvo esto, ¿qué me queda? 2 alfa más 3 beta, me queda alfa menos beta, y me queda 2 alfa más 2 beta. ¿Sí? Me queda ese vector. Evidentemente esto nos va a conducir a un sistema donde la x va a ser igual a 2 alfa más 3 beta, la y va a ser igual a alfa menos beta, y la z va a ser igual a 2 alfa más 2 beta. ¿Ok? Bien, entonces bueno, yo lo que quiero establecer es que este sistema sea compatible, o sea, que arroje solución. Y si para que este sistema sea compatible, o sea, que tenga solución, ¿cuál es la condición de los vectores que aparecen acá? ¿Cuál es la característica que tienen que tener estos números para que este sistema sea compatible? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la característica? Pueden ser cualquier número que se me ocurra o existe una relación entre ellos. Eso es lo que tendría que estar descubriendo. Entonces, obviamente, ¿cómo voy a plantear este ejercicio? Vamos a plantearlo por Gauss-Jordan para establecer esa relación que les cuento entre el x, el y y el z. ¿Sí? Voy a copiar el resultado que nos dio la suma, lo voy a copiar por acá, ¿sí? Para después compararlo. Habíamos dicho que la suma entre los subespacios nos había dado x y z tal que 4x más 2y menos 5z es igual a 0. Bien, así usamos esta parte del pizarrón. Entonces, bueno, como les contaba recién, lo que hago es aplicar Gauss-Jordan. Entonces digo 2, 3x. Decimos 1 menos 1 y decimos 2, 2, z. ¿Ok? Esa sería nuestra disposición para Gauss-Jordan. Bueno, vamos a comenzar por acá. Comienzo por acá, entonces me queda 1, 0, 0, me queda menos 1 y me queda ahí. Y acá me queda 3 más 2 es 5, 3 más 2 es 5, y acá me queda x menos 2y. X menos 2y. Acá abajo, ¿qué me queda? Me queda 2 más 2, que es 4, 2 más 2, que es 4, y esto es z menos 2y. ¿Sí? Bueno, entonces yo podría estar diciendo lo siguiente. Si divido todo esto por 4, ¿no? Si divido todo esto por 4, o multiplico por un cuarto, mejor, multiplico por un cuarto, todo esto queda 0,5, x menos 2y, 1 menos 1y, 0, 1, y me queda z menos 2y sobre 4. Y elijo ahí mi próximo pivote. Si continuamos con la resolución, ¿qué nos queda? Nos queda 0, 1, 0, nos queda 5, perdón, nos queda 0, 0, 1, nos queda z menos 2y sobre 4, ¿sí? Que sería esto. Vamos a ver el transformado de este elemento, sería y más, ¿qué cosa? Z menos 2y sobre 4, y la de aquí arriba, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x menos 2y, menos 5 cuartos de z menos 2y, ¿sí? O sea, esto por esto menos este producto.
Entonces, bueno, como hablábamos recién, nosotros queremos que este sistema sea compatible, queríamos los X y Z que lo lograban. Entonces, para que este sistema sea compatible, debería estar exigiendo que esta expresión sea igual a 0 para que esta ecuación sea compatible. Entonces, si exijo que x menos 2y menos 5 cuartos de z menos 2 veces y sea igual a 0, esto implica decir que x menos 2y menos 5 cuartos de z más 5 medios de y, fíjense que ahí se simplificaría, sería igual a 0. Y si trabajo esta expresión, ¿qué me queda? Me queda x menos, esto es menos 4, menos, sería 1 medio de y, ¿sí? Más, o menos, perdón, 5 cuartos de z igual a 0. ¿Ok? Fíjense que esta expresión me está diciendo, bueno, ¿cuáles son los x y z que podrían generarse a partir de quién? A partir de sumar los vectores que están en A y en B. Esta ecuación es la misma que nos había dado en forma gráfica, ¿sí? Porque fíjense, si esta ecuación yo la multiplico por 4, ¿sí? Si esta la multiplico por 4 en ambos miembros, genero la de arriba. Genero 4x menos 2y menos 5z igual a 0, ¿sí? O sea que son expresiones semejantes. Bueno, esta es otra alternativa que tenemos para poder resolver la suma, ¿sí? Esta alternativa, cuando no tenemos un sustento gráfico, una representación gráfica, es la que contamos como para poder encontrar la suma, ¿sí? Entonces recuerden cómo habíamos planteado esto. Dijimos que este vector, que no conocemos, que le ponemos las variables que querramos, x y z, a, b, c, las que sean, van a surgir de la suma de dos elementos. Y la idea es pensar en la base, porque cada uno de estos elementos son vectores que están en dos subespacios distintos. Entonces pensar, a partir de la base de los subespacios, pensar cuál es la combinación lineal que genera la A y sumarle la combinación lineal que genera el B. A partir de eso queda un sistema donde las incógnitas son las variables y resuelvo ese sistema y exijo que ese sistema sea compatible. Y en esa exigencia puede estar saliendo algún condicionante para las variables que son justamente la forma que van a tener los elementos que resultan de la suma de esos vectores que están en los subespacios. Voy a hablar ahora sobre un teorema que es muy importante que lo conozcan porque simplifica la resolución de muchos ejercicios. Es el teorema de la dimensión de la suma de subespacios vectoriales. Si yo tengo dos subespacios vectoriales de B, para sumar, lo que puedo decir es que la dimensión de la suma de ellos es igual a la dimensión, a la suma de las dimensiones de los subespacios, menos la dimensión de la intersección, ¿sí? Eso va a resultar, se va a verificar siempre. Entonces, ¿cómo esto podría estar simplificando la resolución de un ejercicio? Fíjense mi ejemplo. Yo tengo estos dos subespacios, el A y el B, para sumar, ¿sí? El A sumado al B, y estamos claros que el A representa un plano y el B representa una recta, ¿no? Entonces, cuando yo sume A, elementos de A con elementos de B, de acuerdo a cómo sea la posición entre A y B, voy a poder pensar en lo siguiente. Vamos a suponer que la posición de A y de B es esta, que dibujo acá. Esto es A, esto es B, ¿sí? Esta sería una posibilidad. Y la otra posibilidad sería, bueno, que si esto es A, ¿sí? B esté incluida en A, ¿sí? Recuerden que este punto de intersección es el nulo y por acá está el nulo también, ¿no? Compartiendo el nulo. Entonces, si esta es la situación, lo que yo tengo como intersección de A y de B sería el nulo, con lo cual la dimensión del espacio vectorial formado por el nulo es 0, con lo cual esto sería 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que directamente la dimensión de la suma sería igual a la suma de las dimensiones, ¿sí? En cambio, si yo tengo la situación esta, acá la intersección entre A y B es ¿quién? Es la recta B. Con lo cual, esta dimensión ya no sería 0, sino sería la dimensión de la recta. ¿Y cuál es la dimensión de la recta? 1. ¿Ok? Con lo cual acá la suma, fíjense, ¿qué me estaría dando? La dimensión de A sería el
plano, sería dimensión 2, la dimensión de B, que sería una recta, sería 1, y a esto le tendría que restar el 1 de la dimensión de la intersección, con lo cual la dimensión de la suma me estaría dando 2. Y es claro, porque si yo tomo elementos de acá con elementos que están en A, la suma me va a quedar siempre en A, o sea que está bien que me dé dimensión 2, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué situación tenemos, si tenemos esta o tenemos esta. Para eso vamos a trabajar con normal y director, ¿sí? El normal, el plano y el director de la recta, a ver qué pasa. El normal de A va a ser el 1, 1 menos 1, y el director de esta recta va a ser el 2 menos 1, el director va a ser el 2 menos 1, 2. Si yo hago, estos son vectores, ¿no? Si yo hago el producto escalar, para ver qué pasa, me va a quedar 1, 1 menos 1, escalar 2 menos 1, 2. Esto me va a dar 2 menos 1 menos 2. Esto me da menos 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no tenemos una relación de perpendicularidad entre el normal y ¿quién? Y el director. ¿Sí? No tenemos esa relación de perpendicularidad, con lo cual esta situación no sería, la que sería esta situación. Esta sería la posición entre la recta y el plano. Entonces, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar que la dimensión, entonces, perdón, vamos a sacar así, vamos a escribir esto. Vamos a escribir que A intersección B es únicamente ¿quién? El nulo. Entonces eso implica decir que la dimensión de esa intersección es 0. Entonces, puedo decir algo más. Puedo decir que la dimensión de la suma, por el teorema de la dimensión, va a ser la dimensión del subespacio A más la dimensión del subespacio B menos la dimensión de la intersección. Pero ya sabemos que esto me dio 0. Esto me dio 0. ¿Sí? La dimensión de A la saco de acá, como dije recién, es dimensión 2. Y la dimensión de B, como es una recta, es dimensión 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que la dimensión de lo que yo quiero encontrar, es 3. ¿Sí? Es 3. Entonces ahora me pongo a pensar, bueno, si la dimensión de la suma es 3 y yo me estoy ubicando o moviendo dentro de R3, ¿sí? Ambos subespacios son de R3 y la suma me da dimensión 3, ¿eso qué implica? Y eso implica que la suma, ¿sí? Va a ser ¿qué cosa? R3. Al sumar me va a dar R3. O sea, al sumar un vector de acá con un vector de acá, voy a estar cayendo en cualquier lugar del espacio. Y fíjense cómo saqué esa conclusión. ¿A través de quién? De plantear una intersección y a partir de la intersección concluir sobre la dimensión de la suma. Y no hice ninguno de los cálculos que hicimos antes. Obviamente, si hacemos todas esas cuentas podemos llegar también a esta conclusión. Pero es mucho más fácil poder plantearlo desde este lugar, ¿no? Entonces, bueno, lo que me restaría es, que seguramente ustedes deben saber, es decir, ¿cuál es la base, ¿no? La base de este subespacio. La base de estos subespacios, si ustedes tienen que hablar de una base, van a escribir una base de R3. Como por ejemplo, podrían estar escribiendo la base canónica, que es como la más sencilla, ¿no? O podrían escribir cualquier otra base de R3 que estaría bien. Entonces, de esta manera terminaríamos el ejercicio, diciendo quién es la suma, una base y la dimensión. Vamos a referir a la suma directa de dos subespacios vectoriales. Bueno, ¿cuándo una suma se va a transformar en directa? Y la vamos a escribir de esta manera, ¿sí? A más, con un circulito, B, ¿sí? Si vemos esto, entendemos que la suma es directa. Se va a denominar de esa manera a una suma de subespacios si la intersección entre esos subespacios da el nulo. O sea, si yo al resolver la intersección entre estos dos únicamente me da el nulo del espacio vectorial, entonces digo que estoy en presencia de una suma directa. Hay una característica que tienen los espacios cuya suma es directa, o los subespacios cuya suma es directa. Si nosotros, por ejemplo, planteamos este ejercicio, ¿sí? Y queremos sumar A más B.
evidentemente si nosotros hacemos una representación gráfica de quién es A y quién es B, ¿sí? A vendría a ser la recta que es bisectriz del primero y el tercer cuadrante, ¿sí? Y igual a menos X vendría a ser la recta que es bisectriz del segundo y del cuarto, ¿ok? Esta sería entonces B y esta sería A. Podemos ver que si nosotros hacemos la suma de A más B, o sea, vamos tomando vectores que están sobre A y sumamos con vectores que están en B, por la regla del paralelogramo vamos cayendo en todo el plano R2, o sea, podemos afirmar que esa suma da todo R2. Bien. Ahora bien, si quiero ver qué pasa con la intersección entre ellos, entre los subespacios, fíjense, la intersección entre este y este es igual a ¿quién? Al nulo. ¿Al nulo de quién? De R2, ¿no? ¿Sí? Que sería el 0, 0. Entonces, por esto estaríamos diciendo que A es suma directa con ¿quién? Con B. ¿Sí? Es suma directa con B. ¿Y cuál es la característica entonces que tienen los espacios cuya suma es directa? Y bueno, fíjense lo que sucede. Si yo quiero un vector X o un vector A que pertenezca, vamos a poner X, si quiero un vector X que pertenezca al subespacio A, ¿qué característica van a tener las componentes de ese vector? Fíjense, X, ¿sí? X pertenece a A, y los que están en A, las componentes son iguales. Quiere decir que ese vector va a tener componentes iguales, que puedo llamar A. Y si tomo un I que pertenece a B, acá en realidad las componentes no son iguales, sino que son opuestas. Entonces lo que puedo decir es que si esto es X, ¿no? O esto es B, vamos a escribirlo así, si esto es B, ¿sí? La Y es menos B, ¿sí? Son opuestas. Si la X es B, la Y es menos B. Bueno, ¿qué pasa si yo sumo estos dos vectores para ver cuáles son los vectores que están en la suma? Y bueno, esto me va a quedar A más B, me va a quedar A menos B, ¿sí? Como suma. Entonces, por ejemplo, si yo digo, propongo, como yo sé que da todo R2, propongo un vector de R2, puntualmente propongo el 4, 5. El 4, 5, ¿sí? Que pertenece obviamente a R2. Y lo pretendo generar a partir de la suma de estos vectores, del X más Y. Entonces, ¿yo qué diría? Bueno, el 4, 5 lo quiero generar a partir de sumar estos dos vectores. A partir de sumar estos dos vectores implicaría igualar el 4, 5 a A más B y A menos B. Si yo veo el sistema que me queda que A más B vale 4 y que A menos B vale 5. ¿Sí? Bueno, esto es un sistema compatible, determinado, que me va a dar, para valor A, me va a dar 9 medios, y para el valor B voy a obtener el valor menos un medio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo el vector acá, 9 medios, y tomo el vector acá, menos un medio, lo que va a pasar es que la suma de estos dos me va a dar el 4, 5. ¿Ok? La suma de estos dos. Por tratarse de una suma directa, lo que puedo afirmar es que estos vectores que originan el 4, 5 son vectores que son únicos, ¿sí? O sea, no voy a poder encontrar otro par de vectores para que la suma me dé el 4, 5. ¿Y eso por qué sucede? Porque es directa. O sea que los vectores que originan, la suma de vectores que originan un vector de su espacio suma, ¿sí? Esos vectores son únicos, ¿eh? No hay otras posibilidades. Eso tiene que ver con que la suma es directa.